Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Matías Molinaro. Hoy vamos a ver la unidad número 12. Si llegamos, la idea es tratar de ver los dos fallos los que apuntan a la unidad número 12, que habla de la forma de los testamentos. Para comenzar, me gustaría, en principio, situarnos en qué parte del Código Civil estamos. Yo les recomiendo, bueno, si tienen un código a mano, sería ideal utilizarlo. Vamos a estar trabajando entre otros artículos, pero principalmente todo lo que tiene que ver con la forma de los testamentos está entre los artículos 2472 hasta el artículo 2483, que habla de la sanción en caso de inhabilidad para suceder por testamento. Principalmente, ya el artículo 2472 hace una pequeña diferencia entre cuál es la ley que va a regir para la forma de los testamentos, a diferencia de la ley que rige para lo que es el contenido del testamento y lo que es la validez del testamento. El 2472 aclara y dice que la ley vigente al tiempo de testar rige la forma de los testamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el testador se sentó a realizar el testamento, ¿sí? Después vamos a ver cuál es la formalidad para darnos cuenta de esto, ya les anticipo que es la fecha, pero la ley que va a regir es la que corresponda a la fecha que esté impresa en el testamento. Por lo tanto, ¿por qué es importante esto y por qué decimos que se diferencia? Porque si nosotros leemos el artículo 2466, que es un tema que se vio en la clase grabada en la unidad número 11, verán que el contenido del testamento, su validez o nulidad, se juzgan según la ley vigente al momento de la muerte del testador. Entonces, puede ser que tengamos un testamento anterior al 2015 realizado en el año 2012, por ejemplo, y el causante haya fallecido ayer. ¿Qué quiere decir? Que para analizar la forma de los testamentos, o sea, cómo está realizado, cuál es la formalidad que tiene que cumplir un testamento, vamos a ir, en este caso concreto que les presenté como ejemplo, a la ley que regía en el año 2012. Esto quiere decir el Código Civil. Y para analizar el contenido del testamento, vamos a ir a analizar la ley que rige al momento de la muerte del testador, en este caso, en el ejemplo que les daba, a la ley vigente en la actualidad, que es el Código Civil y Comercial. Y esto tiene una razón de ser bastante interesante, porque ¿por qué decimos que, por qué la ley, el código hace esta diferenciación? Porque el testador que tuvo la oportunidad de quizá de conocer la modificación en los aspectos propiamente dichos del nuevo Código Civil, pudo haber modificado el contenido propio del testamento, ya sea en el propio testamento o realizando uno nuevo cuando el miércoles que viene hablemos de la revocación y la caducidad de los testamentos. Y eso dejemos a un lado. Ahora, el tema de la forma, imagínense que es muy habitual que un testador realice el testamento, supongamos en el año 2012, y era para dejarle la casa a su vecina. Vamos a suponer que era el típico caso de una persona que no tenía familia, que no tenía hijos, no tenía cónyuge, y el único bien era su casita y que quería dejársela a su vecina, que había sido con la que convivió casi durante 50 años en el mismo barrio. Entonces, supongamos que la entrega de ese testamento fue ni bien la realizó y la guardó la señora o el señor, en este caso, adentro de un cajón, y no le podemos exigir quizá que la forma en la que se realizó en ese momento no pueda ser aplicable con la nueva reglamentación. ¿Se entiende? Es una diferencia quizá que se da en los casos concretos o en los ejemplos que se nos puede llegar a dar. Por eso es importante que como profesionales, en el caso de ustedes, cuando pronto sean abogados, tengan en cuenta que el Código Civil y Comercial no va a ser la única herramienta que nos vamos a tener que tener presente a la hora de una sucesión, más aún testamentaria, sino que a su vez también tenemos que tener presente la existencia o qué dice el Código Civil con respecto, en este caso, a la forma de los testamentos. ¿Por qué también es importante aclarar? Porque durante el tiempo, o durante el cambio normativo que hubo en el año 2015, en agosto del 2015,
se dejaron de emplear no solamente ciertos tipos de testamentos, como por ejemplo el testamento marítimo, ya el Código Civil no lo regula y el Código Civil sí lo hacía, sino que a su vez también de los comunes que nosotros habitualmente conocíamos, desapareció a través de con este nuevo código, derogó directamente lo que son los testamentos cerrados, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y por lo tanto, tenemos que analizar que si el día de mañana nos toca un testamento del año 2012, que fue realizado bajo la formalidad de un testamento cerrado, bueno, el testamento por las formas es válido, si el causante murió ayer y lo tenemos que analizar. Después analizaremos el contenido, pero eso ya es otra circunstancia. Lo importante es tener en cuenta que tenemos que tener el Código Civil en mano para entender qué hablamos o qué queremos decir cuando hablamos de un testamento por acto cerrado. Vamos a seguir avanzando y vamos a analizar el artículo 2473, que dice cuáles son los requisitos formales. El testamento puede otorgarse solo en alguna de las formas previstas en este código, ¿sí? Recordemos que, como dijimos, el Código Civil y Comercial establece o va a regular hoy en día dos tipos de testamentos que después vamos a ver que se van a ampliar con otros dos testamentos que van a estar habilitados que tienen que ver con ciertas ocasiones muy puntuales que los vamos a ver quizá más al final de esta clase. Pero bueno, ya el artículo 2463 nos está limitando que a partir del 2015 todos los testamentos que se pretendan hacer van a tener que regirse por estas dos formalidades que se están dando. Las formalidades determinadas por la ley para una clase de testamentos no pueden extenderse a las de otras especies. Quiere decir que yo no puedo suplir las falencias del testamento que tengo ahora interpretando que porque cumplen los requisitos del anterior, del otro testamento, del otro tipo de testamento, yo voy a poder subsanar esos errores o esas faltas de solemnidades que brinda el testamento. Después vamos a ver cuáles son los dos tipos de testamento y vamos a ver que claramente yo no puedo aplicar las solemnidades estrictas del testamento hológrafo sobre un testamento por acto público. Y finalmente el artículo 2473 aclara, las observancias de las solemnidades impuestas debe resultar del mismo testamento, sin que pueda suplir por prueba alguna. ¿Qué quiere decir? Que los requisitos que se exigen por cada testamento tienen que estar impresos o tienen que estar contenidos dentro de cada uno de los testamentos. Si el testamento no cumple con alguno de los requisitos, no nos va a permitir que por cierta prueba determinada podamos suplir ese error. Después vamos a ver que este artículo, que parece bastante estricto, tiene algunas cuestiones que lo vamos a ver principalmente en el fallo Angulo, que es un fallo en donde no es que no se cumple con las solemnidades, sino que no se cumplen completamente con las solemnidades. ¿Qué quiero decir con esto? Fallo Angulo vamos a ver que tiene un error, no un error, digamos una inobservancia en la fecha, le falta un dato a la fecha. Ahora, no quiere decir que está mal el testamento, que no cumple con las formas de un testamento hológrafo. Lo que quiere decir es que está incompleto y hay que buscarle la manera, a través de la prueba, para poder determinar su validez. Lo que me está acá aclarando el artículo es decirme, bueno, a ver, si falta la fecha, no hay prueba que valga, el testamento es nulo. Bien. Seguidamente, el artículo 2474 nos dice, sanción por inobservancia de las formas. La inobservancia de las formas requeridas para otorgar el testamento causa su nulidad total, pero satisfecha las formas legales, la nulidad de una o de varias cláusulas no perjudica las restantes partes del acto. Volvemos a repetirlo, la inobservancia de las formas requeridas para otorgar el testamento causa su nulidad total, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Pero, satisfecha las formas legales, la nulidad de una o varias cláusulas no perjudica las restantes partes del acto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que se cumple la formalidad de un testamento, pero el contenido del testamento tiene ciertas dudas en cuanto a su validez. Y hay ciertas disposiciones testamentarias que pueden ser declaradas nulas. Lo que me está quedando claro el artículo es, de la única manera que un testamento es nulo totalmente es si no cumple con las formalidades que se le exigen a ese testamento en concreto. Ahora, si hay nulidades en su contenido, no va a ser una nulidad absoluta ni total del testamento. Será a lo sumo una nulidad de esa disposición testamentaria o de aquellas que se anexen
a esa disposición testamentaria, pero no del total del testamento. Bueno, aclara finalmente el artículo en un párrafo aparte que el empleo de formalidades sobreabundantes no visa el testamento. El 2475 dice, bueno, trata sobre la confirmación del testamento nulo por inobservancia de las formalidades. Dice, el testador solo puede confirmar las disposiciones de un testamento nulo por inobservancia de las formalidades, reproduciéndolas en otro testamento otorgado con los requisitos formales pertinentes. Esto igualmente vamos a apoyarlo el miércoles que viene, cuando veamos la unidad número 14, vamos a darle más fuerza a esto. Pero me está diciendo que de la única manera que pueden corregirse las inobservancias de la formalidad, de la forma de un testamento, es con otro testamento en donde se cumplan con esas formalidades. Está queriendo decir prácticamente al testador, señor, ese testamento, por más que esté redactado de esta manera, le recomiendo que haga uno nuevo a los efectos de que, y cumpliendo con las formalidades, a los efectos de que se puedan corregir. Bien. Y por último, el artículo, para hablar de las generalidades de la forma, el artículo 2476 nos habla de la firma. Dice, cuando en los testamentos se requiere la firma, debe escribírsela tal como el autor de ella acostumbra firmar los instrumentos públicos o privados. Los errores de ortografía o la omisión de letra no visan necesariamente la firma, quedando su validez librada de la precisión judicial. Un caso muy, para dar un ejemplo, es uno de los testamentos típicos que analizamos en la cátedra, que es el testamento de Carlos Gardel. Carlos Gardel no era su nombre, era su nombre artístico, no era su nombre real, y sin embargo, la firma de su testamento corresponde a Carlos Gardel, no al nombre real que tenía el cantante. Por lo tanto, la pregunta es, ¿puede interpretarse que no esté identificada la persona? Y claramente que no, porque todo el mundo, quizá Carlos Gardel firmaba todos los documentos, todos tanto los documentos públicos como privados, los firmaba con el nombre, con el seudónimo Carlos Gardel. Entonces quiere decir que todos sabemos que estamos hablando de esa misma persona. Quizás hasta incluso lo más raro sería que firme con su nombre real. Pero bueno, está dando esa salvedad. Bien. Ahora vamos a entrar a partir del artículo 2477 a las formalidades propias de cada uno de los testamentos. El testamento, el 2477 y el 2478 hablan del testamento hológrafo. Y el testamento hológrafo, una particularidad antes de pasar al testamento hológrafo, tiene que ver con la prescripción. Cuando nosotros planteamos frente a un testamento, vamos a suponer que se plantea la nulidad de un testamento. Un heredero plantea que el testamento no cumple con las formalidades que exige el Código Civil y Comercial. Y por lo tanto, plantea su nulidad. Ahí nos tenemos que dirigir precisamente al artículo 2562, que habla sobre los plazos de prescripción, que habla sobre, es la sección de los plazos de prescripción, la sección segunda del capítulo segundo del libro sexto, que nos refiere a la prescripción, ¿sí? Y en este caso la sección segunda, los plazos de prescripción. El artículo 2562 habla de los plazos de prescripción por 2 años y directamente el inciso A refiere el pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos. Por lo tanto, podríamos decir que el pedido, el planteo, la acción de nulidad de un testamento tiene un plazo de 2 años. Pasado ese plazo, quedó prescripta la acción, la posibilidad de accionar el 2562, Mirta. Bueno, listo. Quería aclarar eso antes de pasar de largo, porque es uno de los artículos que se va un poco del texto, del desarrollo del texto que estamos llevando. Ahora sí, vamos al 2477 y 2478, que refiere al testamento hológrafo. Y el 2477 es un artículo que está compuesto por 5 párrafos, y dice, ¿cuáles son los requisitos?
y empieza a plantearlo. El testamento hológrafo debe ser íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado, fechado y firmado por la mano misma del testador. ¿Sí? Lo que quiere decir es que si el testamento se va a desarrollar en un idioma, bueno, que se desarrolle todo el testamento en ese idioma y no que haya mezcla de idiomas en su contenido. Y a su vez exige que esté fechado y firmado. Vamos a ver que las firmas, esto lo vamos a ver ahora, que en lugar de colocación de la fecha y la firma, puede llegar a tener ciertos requisitos esenciales para una de esas dos características y quizá para la otra es un poquito más laxo, como que permite ciertas, permite una validez menos estricta. Bien, dice, la falta de alguna de las formalidades invalida el acto, excepto que contenga enunciaciones u elementos materiales que permitan establecer la fecha de una manera cierta. Sobre este párrafo, decimos, a ver, la falta de formalidad, según el primer párrafo sobre las exigencias que prevé el 2477, se va a encontrar con la invalidez del acto propiamente dicho, del testamento en sí. Ahora, habla de la excepción. ¿Y por qué hablamos de la excepción? ¿Se acuerdan? Cuando yo mencioné el fallo Angulo, hablé de que había una fecha incompleta, pero que habría que podía llegar a suplirse aquella falta, aquella omisión, y esto conforme lo admite este segundo párrafo del 2477. Para entrar en detalle, el fallo Angulo es un fallo en donde hay un testamento hológrafo presentado por quien se beneficiaba de ese testamento, y que el testamento cumplía con las formalidades con la excepción de que la fecha mencionaba octubre de 1989. Faltaba el día. Primera instancia decide resolver el incumplimiento de las solemnidades y declara nulo el testamento. Esta decisión es apelada por la perjudicada, por la damnificada en este fallo, y la Cámara resuelve que mientras durante ese periodo que data, octubre tiene 31 días, o sea, desde el 1 de octubre de 1989 al 31 de octubre, si en el proceso judicial no se acreditaron dos circunstancias muy puntuales, un testamento que se hubiese desarrollado en ese periodo y que disponga otras circunstancias diferentes a las que contenía, o sea, un testamento diferente al que presentamos, que se hubiese desarrollado dentro de ese periodo, o si se hubiese presentado una manifestación de algún interesado en que el testador era incapaz al momento de desarrollar el testamento durante ese periodo de 31 días de octubre, estaría bien determinada la nulidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si aparece un testamento, bueno, claramente un testamento que cumple con todas las formalidades, con un testamento que no las cumple, bueno, vedaría o limitaría la oportunidad de este testamento que sería declarado nulo. Y la incapacidad también, si se logra demostrar que esta persona era incapaz al momento de testar, durante ese periodo también. Pero como no se presentó nada de esto, se determinó que, por más que faltase, que tuviésemos una fecha incompleta, el testamento era válido. Bien. ¿Qué más? El tercer párrafo del 2477 dice, la firma debe estar después de las disposiciones y la fecha puede ponerse antes de la firma o después de ella. Fíjense que habla de lo que yo les comentaba, que hay una estrictez con respecto a la firma, pero no así con la fecha. Bueno, esta variación permite incluso, que lo vamos a ver también, que la firma sí o sí tiene que estar al final, que es la que da fe de que el contenido está celebrado, está desarrollado por la persona que firma al pie de página. Ahora la fecha no importa dónde esté, puede estar al principio, puede estar incluso después de la firma. Lo importante a destacar es que, lo vamos a ver en el 2478, que qué pasa si el testador puede
desarrollar un testamento, completarlo con una disposición testamentaria que diga, le lego al señor Alberto Jiménez la casa de Tigre, y después a los 2 años si puede ampliar ese testamento con otra casa que adquirió y se la quiere dejar el señor Luis Gómez sobre la casa de Lomas de Zamora. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Lo que quiero decir es que también va a requerir de la formalidad de estas firmas, tenerlas en cuenta, y ahora déjenme que terminamos con el artículo 2477 y vamos a ver qué pasa con esa discontinuidad. Fíjese en el artículo, el párrafo cuarto del 2477 que habla del error del testador. Dice, el error del testador sobre la fecha no perjudica la validez del acto. Bien, me remito de vuelta al fallo angulo. Pero el testamento no es válido si aquel le puso voluntariamente una fecha falsa para violar una disposición de orden público. Y le voy a decir que siempre que me toca hablar del tema de la forma, todavía no logro encontrar el ejemplo en el cual un testador pretenda incorporar en el testamento una fecha falsa, o sea, una fecha que no corresponda con la del momento en la que está celebrando. Realmente no lo encontré, más si analizamos luego la unidad número 14, que habla de la revocación y las disposiciones testamentarias, digamos que no encuentro el ejemplo propio para que me justifique el por qué un testador necesitaría poner una fecha posterior o anterior a la fecha real. Pero bueno, más para violar una disposición de orden público. Lo dejo a debate, si a alguno se le ocurre algún ejemplo y lo quiere comentar en el chat, lo podemos analizar. Y por último, el 2477, último párrafo, dice, los agregados escritos por mano extraña invalidan el testamento. Y fíjense lo que dice después, solo si han sido hechos por orden o con consentimiento del testador. Parece medio raro esta parte, pero tiene un sentido bastante lógico, porque dice, daría a entender, y es así, que dice que los agregados hechos por mano extraña van a ser inválidos solamente si se los permite el testador. Ahora, si no se los permiten, no es que quiere decir que si no se los permite el testador y lo puso a propósito un extraño en ese testamento, van a ser válidos. Lo que quiere decir es que si los puso, no tienen validez por sí mismos, porque no están realizados por puño y letra del testador. Ahora, ¿por qué dice que van a ser inválidos solo si se lo ordena el testador? Y porque si el testador quiere agregar algo al testamento, lo tiene que hacer de puño y letra, porque es una de las exigencias de las solemnidades del testamento hológrafo. Entonces, no le puede dar la orden a un tercero y decirle, che, ¿viste el testamento que realicé en el año 2016? Bueno, agarralo y agregale que le quiero dejar la casa a Marta González. No, lo que tiene que hacer el testador es agarrarlo del testamento y agregarlo él a esa disposición testamentaria, no ordenarlo que lo haga, pues si no ese acto es inválido. Ahora, si el testador no dice nada y va este buen muchacho a agregar de su puño y letra una disposición testamentaria, bueno, se coteja la letra con la que se rizó una cosa y la otra, las disposiciones anteriores y esta nueva, y se va a dar cuenta que no es de la misma puño y letra. Lo que va a ser inválido va a ser el escrito agregado por este extraño, no todo el testamento. ¿Se entendió el punto de este quinto párrafo? Bueno, salimos de esto y nos vamos al 2478, que habla de la discontinuidad. Fíjense cómo lo relacioné con el tema de la firma. Dice, no es indispensable redactar el testamento hológrafo de una sola vez ni en la misma fecha. El testador puede consignar sus disposiciones en épocas diferentes, sea fechándolas y firmándolas por separado o poniendo a todas ellas la fecha y la firma el día que termine el testamento. Lo que hace es ser bastante también laxo, libre a la hora de la realización del testamento. No le exige al testador que lo haga todo de una. Le está diciendo, bueno, lo puedes hacer en diferentes etapas e incluso ir haciendo etapa por etapa con fecha, firma de cada disposición, o puedes hacerlo de manera por etapas, colocándole al final la fecha y la firma. La realidad es que es prácticamente incomprobable que un testador comenzó a hacer el testamento en 1980 y lo terminó en el 2020. La realidad es que si le puso la fecha 2020 y la firma la realizó con la caligrafía que tiene al momento de firmar,
la única forma de probar que se hizo en distintas épocas es el tipo de la calidad, porque claramente cuando vamos envejeciendo, la fuerza de la mano va perdiendo sensibilidad, va perdiendo fuerza, y quizá la letra fuerte que hoy con la que escribimos todo va perdiendo su fuerza y se va haciendo un poco más desprolija, si lo queremos llamar. Entonces, esa va a ser la única manera de mostrar. Ahora, pero si Fechi firmó y no hay ningún agregado en el testamento y se puede corroborar que son realizados por el mismo puño y letra, no hay ningún problema. Se entiende en el ejemplo, ¿no? Esto es lo que requiere el testamento hológrafo. Sí, lo que propongo que veamos, ustedes tengo entendido que ya lo vieron, pero lo vamos a volver a ver, que es el tema de la protocolización, que la unidad número 12 también me lo exige. Para eso, no lo quiero ver tan de lleno porque entiendo que ya lo han visto, es más, lo han analizado para la unidad número, si se corta, no sé cuánto tiempo estará faltando. Si se corta, yo voy a tratar de que si se corta, volvemos a entrar. Yo les digo, 6 minutos quedan, bueno, no, yo estoy con el celular y no llego. Bueno, no voy a llegar en 6 minutos a dar toda la clase. Vamos a hacer una cosa. Se va a cortar. Si se corta, nos tomamos 5 minutitos y nos volvemos a conectar y seguimos con la clase. ¿Les parece? Tenemos, bien, perfecto. Así por lo menos podemos continuarla. Me habían pedido que lo hagamos en una sola, pero en realidad que se termina extendiendo un poquito y 40 minutos para dar una clase me parece un poco... sí, entran de la misma forma, con el mismo ID y con la misma contraseña. Bien, y les prometo que terminamos con la unidad completa. No, con el mismo ID y con la misma contraseña, ¿sí? Con respecto a la protocolización, el artículo 2339, volvemos un par de artículos, nos refiere a cómo se protocoliza. Y fíjense, el segundo párrafo dice, si el testamento es hológrafo, debe ser presentado judicialmente para que se proceda, previa apertura, si estuviese cerrado, en un sobre, ¿sí? No habla del testamento cerrado, sino de que esté en un sobre, a dejar constancia del estado del documento y a la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador, mediante pericia caligráfica. Esto es un requisito nuevo del nuevo código. Antes no se requería esto, se comprobaba la veracidad del testamento por testigos. Eran 2 testigos. Cumplidos estos trámites, el juez debe rubricar el principio y fin de cada una de las páginas y mandar a protocolizar por medio de escribano. Asimismo, si algún interesado lo pide, se le debe dar copia certificada del testamento. La protocolización no impide que sean impugnadas la autenticidad ni la validez del testamento mediante proceso contencioso. Bien, pero bueno, la idea era darle un pantallazo general a la protocolización, sé que lo vieron, el artículo 2339, ¿sí? Me habían hecho una pregunta que la dejé salteada, a partir de cuándo comienza el plazo de prescripción. El plazo de prescripción comienza del momento que se presenta el testamento. Una vez que el testamento, porque no podemos, claramente si el testamento se realiza en 2010, y la persona que quiere, la persona que quiere plantear la nulidad no tiene contacto con ese testamento, entonces, porque no sabe que existe, no va a tener la posibilidad de plantearlo en 2 años. Y aparte no se judicializó el tema. Entonces, cuando se plantea la sucesión testamentaria y se presenta el testamento, recién ahí empieza a correr el plazo de 2 años, que es el momento donde yo tomé conocimiento de que hay un testamento pasible de ser nulo. ¿Bien? Para responder una pregunta que me habían hecho, que la había dejado, la salteé para tratar de terminar con el tema que estábamos hablando. Testamento por acto público. Vamos a pasar ahora. Muy simple, no tiene mucha ciencia, pero bueno, vamos a analizarlo para que puedan ver que no es tan difícil, ¿sí? El 2479 nos dice cuáles son los requisitos del testamento por acto público. Y dice, el testamento por acto público se otorga mediante escritura pública, ante escribano autorizante y 2 testigos hábiles, cuyo nombre y domicilio se deben consignar en la escritura. Aclaro que, para que lo tengan en cuenta, el Código Civil, el de Vélez, el anterior del 2015, en el artículo 3654, repito, 3654, establece la exigencia de que sean 3 los testigos, ¿sí? Lo aclaro porque, como dijimos, para la formalidad es importante esto,
Bueno, si mañana nos aparece un testamento por acto público donde hubo 3 testigos, tengamos en cuenta que es válido, ¿sí? Y como dijimos anteriormente, en las generalidades, el sobreabundamiento de formalidades no invalida el testamento. Por lo tanto, si hay 3 testigos, hay 5 testigos, bueno, lo importante es que sean hábiles, por lo menos 3. El 2479, en su segundo párrafo, dice: el testador puede dar al escribano sus disposiciones ya escritas o solo darle por escrito oralmente las que el testador debe contener, las que el testamento debe contener para que las redacte en la forma ordinaria. Parece que está hablando de lo mismo, pero en realidad no. ¿Qué está queriendo decir? Que el testador va a poder darle las disposiciones ya como quiere que salgan, ¿sí? Le lego la casa de Tigre a Martín Gómez. Ahora, también puede, por escrito, decir qué es lo que quiere hacer. Decir qué es lo que quiere hacer. ¿Está bien? Entonces, le digo, yo le quiero dejar la casa de Tigre a Martín Gómez. Entonces después se encargará el escribano, de redactar conforme la formalidad propia que prevé el código, ¿sí? Son esas las dos diferencias. Vuelvo a repetir, el testador se la puede dar como quiere que esté, o también se la puede, se lo puede entregar por escrito, la disposición testamentaria, como le gustaría, qué es lo que quiere él que esté impreso dentro de la escritura. Y también de forma verbal, decíamos. En ningún caso las instrucciones escritas pueden ser invocadas contra el contenido de la escritura pública, porque, insisto, es parte de un documento entre el testador y el escribano para que el escribano redacte. Si el escribano redacta cosas diferentes, será el testador el que tendrá que llamar la atención y decir, planteo, invoco, que habíamos con el segundo párrafo del 2479, que habla que en ningún caso las instrucciones escritas pueden ser invocadas contra el contenido de la escritura, y tenía una razón de ser en el sentido de que el único habilitado para cuestionar la redacción de esos documentos y cómo redactó el escribano, si se cumplió la voluntad o no del testador, es el propio testador. Bien. El tercer párrafo nos habla que, concluida la redacción del testamento, se procede a su lectura y firma por los testigos y el testador, ¿sí? Tienen que firmar los 2 testigos y el testador que está en ese acto presente. Los testigos deben asistir desde el comienzo hasta el fin del acto sin interrupción, lo que debe hacer constar el escribano, de que estuvieron presentes y que no intercedieron en la redacción del testamento en sí. A esta clase de testamento se aplican las disposiciones de los artículos 299 y siguientes, que, si vamos al artículo 299 y siguientes, refiere a las formalidades de la escritura, ¿sí? Para que más o menos entremos en detalle. El 2480 refiere a la firma ruego y dice que si el testador no sabe firmar o no puede hacerlo, sí puede hacerlo por él, otra persona o alguno de los testigos. En este caso, los 2 testigos deben saber firmar. Si el testador sabe firmar y manifiesta lo contrario, el testamento no es válido, ¿sí? Porque, realmente no comprendería el fin de querer hacer un testamento y no querer firmarlo después. Habría que ver cuál sería el efecto propio en la intención de ese testador, ¿no? Si sabiendo firmar no puede hacerlo, el escribano debe explicitar la causa por la cual no puede firmar el testador. ¿Sí? Supongamos que la mano hábil la tiene yesada, hará firmar a otra persona o a alguno de los testigos y aclarará al escribano en la escritura que la firma no pudo realizar el testador porque en este caso tenía inhabilitada la mano hábil para poder hacer la firma como habitualmente la realiza. El 2481... Mirta, preguntame vuelta porque se me borró la pregunta. Perdón. La huella digital creo que leí. Mirá, la realidad es que no sé, quizá Sebastián lo podría responder un poco más. Creo que no firma la huella digital. Hola. Seba. Sí, no se puede la huella digital en los testamentos. Bien, solamente perfecto. La firma. Listo, ahí está respondido. Está bien. Así que gracias, Seba.
Perfecto, bueno. 2.481 testigos. Puede ser testigo de los testamentos las personas capaces al tiempo de otorgarse el acto. No pueden serlo, dice, además de los enunciados en el 295, que lo vamos a ir a ver ahora, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge, ni el conviviente del testador, ni los albaceas, tutores o curadores designados en el testamento, ni los beneficiarios de alguna de las disposiciones. ¿Qué quiere decir? Tienen que ser testigos terceros ajenos al testamento y al vínculo hereditario del testador. Bien, si vamos al 295, refiere incluso quiénes son los inhabilitados, los testigos que son inhábiles. Y dice, el 295 aclara, no pueden ser testigos en instrumentos públicos. Las personas incapaces de ejercicio y aquellas a quienes una sentencia les impide ser testigos en instrumentos públicos. Los que no saben firmar, bueno, más o menos eso va también en la consideración de la firma ruego. Los dependientes del oficial público, o sea, los que trabajan en la escribanía, por ejemplo, el cónyuge, el conviviente y los parientes del oficial público, o sea, los familiares del escribano, dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, ¿sí? Para que tenemos en referencia, por una cuestión lógica, por una cuestión lógica no podrían ser testigos porque estarían vinculados con el acto en sí, o con el que realiza el acto en sí, ¿bien? Bueno, y después dice, el error común sobre la idoneidad de los testigos salva la eficacia de los instrumentos en que han intervenido. Pero bueno, eso como un agregado que va más allá de la finalidad que estaba queriendo buscar cuando estábamos hablando de este punto. Seguimos con el último párrafo del 2481 que refiere al testamento en que interviene un testigo incapaz. El artículo ese es el 295. Y digo, tercer párrafo, el testamento en que interviene, un testigo incapaz o inhábil, al efecto no es válido si, o sea, el efecto del testamento no es válido si, excluido este, no quedan otros en número suficiente. Vamos a suponer, como habíamos dado en el ejemplo, si tenemos 5 testigos presentados en el testamento y resulta que 3 son inhábiles, bueno, el testamento va a seguir siendo válido mientras 2 sean hábiles para poder realizarlo. Diferente sería si tenemos 3 testigos y 2 de esos 3 son inhábiles, por lo tanto, no se carecería de las formalidades que exigen y por lo tanto sería un testamento nulo. Para finalizar con esta parte y luego dedicarle un espacio a los testamentos especiales que están consignados en el nuevo código, tenemos que hablar sobre la inhabilidad para suceder por testamento. Y el artículo 2482 dice, las personas que no pueden suceder, que no pueden ser parte íntegra dentro del testamento, ¿sí? Estamos hablando, o sea, que no pueden estar consignadas como beneficiarios del testador. Habla a los tutores y curadores a sus pupilos, o sea, no pueden sucederlos por testamento, si estos mueren durante la tutela o curatela o antes de ser aprobada la cuenta definitiva de la administración. ¿Se entiende? Ahí, ¿se entiende? Le pido, bueno, hay alguien que ingresó con el micrófono prendido, les pido por favor a todos los que estén escuchando, si pueden apagar el micrófono, así no se escuchan sonidos de fondo, ¿sí? Entonces, me está diciendo, claro, que los tutores o curadores de las personas a las cuales se están representando no van a poder hacerlo si mueren durante la tutela o hasta que no sea, o antes de que sea aprobada la cuenta definitiva de la administración. Bien, cuestiones claras porque parecería que forma parte de esta inhabilidad. Fíjense también cómo sigue el segundo inciso, el inciso B. El escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento, por el acto en el cual han intervenido. Imagínense que ya los testigos ya estaban siendo inhabilitados por el artículo anterior, pero fíjense el escribano que, teniendo la oportunidad de verse beneficiado, realiza un testamento que lo favorece. Bueno, la realidad es que, para no pensar mal del escribano, directamente lo excluimos. ¿Se entiende? Por eso también se razona con lo que habíamos hablado de los familiares o los vínculos más cercanos del escribano. Bien, para que también
estén inhabilitados para poder ser testigos y beneficiarios, ¿sí? Bueno, perdón, en este caso, aclaro, no están inhabilitados, solamente está el escribano inhabilitado, no, están inhabilitados para ser testigos, aclaro para que no se genere. Lo que digo es el fundamento, se respeta, se mantiene, el fundamento del por qué sí, por qué no pueden ser testigos y por qué quizás sí pueden ser beneficiados por un testamento. Y por último, los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su última enfermedad. Y esto también para evitar el mal pensamiento del convencimiento a aquella persona que está en sus últimos tramos de vida de que realice un testamento en favor de quien oportunamente lo ha acompañado en un periodo muy Mati, concreto. Sí. ¿Me dejas? Hay una pregunta ahí con relación a la firma. Todavía no se acepta, no tengo problema. Todavía no se acepta la firma digital en los testamentos. Siguiendo la estructura de lo que vos estás diciendo, de la formalidad en el acto, todavía no está aceptado. Podría darse en un futuro con una modificación del articulado del código. Mientras tanto no haya modificación, es como vos dijiste, es muy formal y se mantiene esa forma, y la firma digital todavía no la podemos tener. Nada más, no te interrumpo más. No, está perfecto, Seba, gracias por aclarar, porque no había visto la pregunta y seguramente te la iba a hacer a vos. Porque te la iba a dejar a vos para que la respondas porque sos el indicado para esto. Doctor, hola, sí, Mirta. Yo, a lo mejor era la pregunta que había hecho yo con respecto a la huella digital. Yo lo que me refiero es a poner el dedo, no que haya una firma digital por algún medio electrónico. No le contesto. De la firma digital también estaba. Igual es válida, por más que lo hayan preguntado. Pero no, el dedo no se puede poner, se pide la firma. Porque para que haya un dígito pulgar, tendría que haber una firma ruego. Y eso en un testamento se trata de no hacer para no tener futuras nulidades. Y además le explico que la nulidad en un testamento pacto público recae en el patrimonio del escribano. Es decir, si la persona beneficiada dice que hay un daños y perjuicios por un error formal en la escritura, el único responsable es el escribano. Por eso se trata de no utilizar ninguna otra cosa que no sea lo que está pedido en el código. Muchas gracias, doctor. Perfecto, bueno, aclaradísimo. Seba, gracias. Te agradezco por la intervención que siempre es importante. Bueno, terminando con esta parte, antes de entrar con los testamentos especiales y a ver un último fallo que quedó pendiente todavía de analizarlo, es el tema de la sanción. El 2483 habla de la sanción y dice que las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden suceder por testamento son de ningún valor, aun cuando se hagan a nombre de personas interpuestas. Bien, ahí también participa lo que yo había referido con respecto a los escribanos, a los ministros de culto. Cuando habla de personas interpuestas, bueno, cuando va alguien en representación del escribano, como por ejemplo el cónyuge. Si yo testo a favor del cónyuge del escribano, ahí es cuando activa la inhabilidad del título. O sea, directamente no es que va a estar inhabilitado, directamente va a ser nulo por esta sanción que es la que impone el 2483. Por eso es que excluí en ese momento a los familiares directos del escribano y los agrego ahora como una suerte de directamente va a entrar de esta sanción del 2483. Se reputan tales, sin emitir prueba en contrario, los ascendientes, descendientes y el cónyuge conviviente de la persona impedida de suceder. ¿Sí? Esto continúa un poco lo que veníamos diciendo. Lo que es importante aclarar, ¿sí?, es que si bien el artículo 2482 habla de la inhabilidad de aquellas personas que no pueden, habíamos nombrado los ministros de culto, al escribano, los testigos, también habíamos nombrado los tutores o curadores, lo que me está aclarando este artículo es que me dice, lo que dice es que el título no va a ser
sobre esta sanción nulo todo el testamento, sino aquella disposición testamentaria que se hizo en favor, ¿sí?, de aquellos que están inhabilitados y de aquellas personas interpuestas, descendientes, ascendiente y el cónyuge de estas personas que habíamos nombrado en el artículo 2482. ¿Se entiende? ¿Sí? Para que se entienda, el testamento no va a ser nulo. Si el testamento tiene 10 disposiciones testamentarias que son válidas, que están hechas a personas que no intervinieron en el testamento, y hay una que es en favor de un hijo del escribano o un hijo del ministro de culto, claramente esa disposición testamentaria va a ser la que va a ser nula y va a ser inválida, ¿sí? Nos refiere este artículo que el fraude a la ley puede ser probado por cualquier medio, y los inhábiles para suceder por testamento que se encuentran en posesión de los bienes dejados por el testador son considerados de mala fe. Bien, importante al tema, para lo que es la posesión de los bienes en materia de derechos reales. Bien, finalmente, déjenme que estoy buscando, bien, dos temas muy importantes que tienen que ver con, bueno, recordar que los testamentos que preveía el Código Civil, algo muy importante es el testamento por el testamento cerrado, que quedó derogado, ¿sí?, que está previsto por el artículo 3665 a 3671 del Código Civil, ¿sí?, el antiguo código. Y fíjense, para que tengan en cuenta, define al testamento cerrado el artículo 3666. Dice, el testamento cerrado, repito, el testamento cerrado fue derogado, pero recuerden que como la forma de los testamentos se rige al momento de testar, o al momento en que se hizo el testamento, podemos encontrarnos tranquilamente con un testamento cerrado. ¿Qué es un testamento cerrado? Bueno, el testamento cerrado debe ser firmado por el testador. Y dice, el pliego que lo contenga debe entregarse a un escribano público. El artículo es el 3666 del Código Civil. Dice, el testamento cerrado debe ser firmado por el testador. Empieza así. El pliego que lo contenga debe entregarse a un escribano en presencia de 5 testigos residentes en el lugar, expresando que lo contenido en aquel pliego es su testamento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es la entrega de un testamento que puede ser escrito a mano, ¿sí?, un testamento hológrafo, en donde se encuentra dentro de un sobre, que ese sobre es entregado a un escribano y el escribano va a proceder a determinar que es lo que está ahí adentro es el testamento de esa persona y que debe cumplirse con las formalidades que exige el Código Civil, ¿sí? Lo tengo en cuenta, lo menciono para que tengan en cuenta qué es un testamento cerrado, ¿sí? Por si se los preguntan, sepan dónde ubicarlo para no abundar en un tema que no, digamos que en el programa no lo apuntamos, pero tengan en cuenta, si lo quieren mencionar, que es un testamento que va a mantener su vigencia mientras encontremos un testamento de estas características y haya sido desarrollado antes del 2015, antes de agosto del 2015. Después tenemos testamentos también que son los especiales, que también fueron derogados, como el testamento que se puede realizar en tiempos de guerra, el testamento marítimo. Son todos testamentos que han quedado, el testamento también que se realiza creo que decía en tiempo de peste, no me acuerdo bien cómo lo mencionaba, lo estoy buscando acá, pero bueno, tengan en cuenta que todos esos artículos, todos esos testamentos... Justamente el testamento de pandemia. Código. Bien. Y por último, sí mencionar el testamento consular, que es un testamento que está previsto por el artículo 2646, que es la parte del derecho internacional privado de las sucesiones. Repito, sí, es el Código de Vélez y es desde el artículo 3000, sí, epidemia o peste. Gracias, Jara Marcelo Esteban. Epidemia o peste. Es desde el 3665 al 3671. Los que hablan de testamento cerrado. Y el 2646 del nuevo código es el que refiere al testamento consular. Testamento consular dice, es válido el testamento escrito, hecho en país extranjero, por un argentino o por un extranjero domiciliado en el Estado argentino, ante un ministro
plenipotenciario del gobierno de la República, ahora vamos a ver, un encargado de negocios o un cónsul, y 2 testigos domiciliados en el lugar donde se otorga el testamento, teniendo el instrumento la autenticación de la legación o consulado. Es un testamento de los típicos que puede hacer quizá un argentino que está quizá viviendo en el exterior y que quiere hacer válido un legado realizado que se va a realizar sobre un bien que se encuentra en la República Argentina. Bien, y va a tener su validez cuando se realice frente a estos sujetos que mencionamos anteriormente. El cónsul, ¿sí? El testamento otorgado en la forma prescripta en el párrafo precedente y que no lo haya sido ante un jefe de delegación, debe llevar el visto bueno de este si existiese un jefe de delegación. En el testamento abierto al pie de él y en el cerrado sobre la carátula. El testamento abierto debe ser siempre rubricado por el mismo jefe. Bueno, sigue siendo un poco más. El jefe de delegación, el tercer párrafo dice, y a falta de este, el cónsul debe remitir una copia del testamento abierto o de la carátula del cerrado al ministro de Relaciones Exteriores de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Porque lo van a ver con mayor profundidad cuando vean internacional privado, cuando pasen sucesiones y tengan que ver esa materia. Tengan en cuenta que también hay una posibilidad de que una persona, un argentino o una persona con domicilio en Argentina que está en el extranjero va a poder hacer un testamento en el extranjero sobre disposiciones que estén relacionadas a bienes o disposiciones que deban ejecutarse en la República Argentina, ¿sí? Y que tenga que validarse ese testamento en la República Argentina para que se haga la transmisión. ¿Se entiende? ¿Sí? Tenemos un familiar que vive en España, pero es argentino, y decide legarnos, darnos el beneficio de otorgarnos un bien que está ubicado en Loma de Zamora. Bueno, la realidad es que yo tengo que hacer válido ese testamento acá en Argentina y para eso tiene que cumplir con estos requisitos. Haciéndolo válido con estos requisitos, automáticamente yo voy a poder presentarlo en una sucesión testamentaria y poder acreditar y poder hacer la inscripción en mi favor de ese bien en concreto. Y por último, de los testamentos que también refiere, solamente remitirme al artículo 85 del Código Aeronáutico, que prevé el testamento aeronáutico. Pero no sobre las formalidades, sino que admite la posibilidad de que, fíjense lo que dice el artículo 85, perdón que tengo la computadora abierta viendo esto, el comandante de la aeronave deberá registrar en los libros correspondientes los nacimientos, defunciones, matrimonios y testamentos ocurridos, celebrados o expedidos o extendidos a bordo y remitir copia autenticada a la autoridad competente. Dice, en caso de muerte de un pasajero o miembro de la tripulación, deberá tomar medidas de seguridad con respecto a los efectos que pertenezcan al fallecido, entregándolos bajo inventario, si dicha escala fuese... Bueno, la autoridad competente vendría a ser, después lo aclara, dice que vendría a ser la primera autoridad interviniente de la primera escala, o sea, deberá entregar, la autoridad competente vendría a ser el cónsul argentino de la primera escala. ¿Sí? Entonces, cuando desciende el avión, deberá entregar al cónsul argentino del país en donde se está realizando, si es que el testamento lo hizo en ese momento la persona y murió, lo va a tener que entregar en la primera escala. Si dicha escala fuese realizada en el exterior del país, dará intervención al cónsul extranjero y bueno, y nada más que eso. Bueno, pero el artículo 85 es el que prevé cómo se va a regularizar en aquel caso de un testamento que está realizado en un espacio aéreo internacional, ¿sí? Por último, para terminar, me deben quedar pocos minutos, ya hablamos del fallo Angulo, pero me gustaría hablar del otro fallo, que es el fallo González Inocencia, que también está relacionado con las formas. Es un fallo donde también interviene la Cámara, y en la que se trata de un testamento realizado en una bolsa de polietileno, una bolsa de supermercado. La testadora, ahora causante, celebró una disposición testamentaria en donde le otorgaba, le transmitía, en realidad decía
que le dejo a mi sobrino y a su esposa, creo que así decía el testamento, la casa, mi casa, que con escritura que acompaño, se acredita. Entonces, ¿qué hizo? En la bolsa de polietileno adentro estaba la escritura y en la tapa, o sea, en la parte frontal de la bolsa, se encontraba la disposición testamentaria, fechada y firmado. Primera instancia determinó que no era válido, que no cumplía con las solemnidades, y la Cámara revocó ese fallo, porque dentro de las solemnidades, ya sea del viejo código o del nuevo código, no se exige que la formalidad de un testamento hológrafo esté impregnada en la base. O sea, la formalidad es fecha, firma y contenido. Los testamentos especiales, ya se los digo, denme un segundito, están a partir del artículo 3672. Yo les recomiendo, mírenlos, para el examen digo, mírenlos, no, ténganlos presentes, si quieren los pueden hasta incluso mencionar, pero no van a ser exigidos como parte de una materia. Si se los preguntan, bueno, tengan en cuenta que puede ser que lo tengan que saber, pero más que eso no, porque nos limitamos principalmente a que los conozcan, nada más. El tema ya quedó, González Inocencia. Decíamos, la forma es fecha, firma y contenido, de puño y letra del testador. En ningún momento me hace, ni el código viejo ni el código nuevo me hace mención sobre la base en la que tiene que estar realizado ese testamento. Es más, hasta la Cámara toma un fallo de años anteriores en donde se había dado validez a un testamento que se había realizado en la pared. Bajo ese principio, la Cámara resuelve determinar la validez. Algo muy importante de este fallo, que sí considero que tienen que tener en cuenta, es el comentario del doctor Pedro Di Lela, que es un comentario que va más allá del fallo, y es si realmente estamos hablando de un testamento o no por las solemnidades de forma, sino por el contenido. Porque si nosotros analizamos el contenido que de ese testamento, que precisamente de esa disposición que precisamente hablaba de que le dejo a mi sobrino la casa, con la escritura que acompaño, no está dando claras expresiones de que lo está dejando para después de su muerte. Por lo tanto, yo puedo interpretar incluso que esa disposición lo que está haciendo es una donación, que no cumplirá con las solemnidades ni con la forma de una donación, pero lo que está haciendo es, se lo dejo. No está diciendo si se lo deja en ese momento o para después de su muerte. ¿Se entiende el punto? Entonces, Pedro Lela hasta incluso dice, más allá de discutir la formalidad, este caso de la bolsa de polietileno, no nos encontramos frente a un testamento porque lo que está impreso, lo que está escrito de puño y letra en esa bolsa, no es una disposición testamentaria, o por lo menos así no lo deja claro. Y dice, a lo sumo, como no cumple con la forma, bueno, tendría que el beneficiario demostrar que efectivamente sí se trata de una disposición testamentaria. Cosa que en el fallo no se realizó porque se discutió otra cosa. Bien. Bueno, aquí quedaría finalizada la clase de la unidad número 12. Les recomiendo que para la unidad 13, creo que la unidad 13 la van a tener grabada, pero vayan mirando para tener un poquito los testamentos de Belgrano, de San Martín y de Carlos Gardel, que son testamentos que tienen muchas disposiciones testamentarias, que están bueno que lo vayan viendo para que puedan interpretar. Para mí necesitan sí o sí tener entendida la unidad número 13, pero para poder comprender las disposiciones que van a encontrar dentro del testamento, de los testamentos, pero bueno, también tenganlo en cuenta para lo que es relativo al contenido y a la forma de los testamentos. Y bueno, desde ya seguimos con los canales abiertos para cualquier pregunta. Los invito, si quieren, en este poco tiempo, no sé si alguien me puede decir cuánto tiempo nos queda, porque a mí acá en el celular no me salta. 9 minutos, faltan, profe. 9 minutos, bueno, los invito, si quieren, a que podamos, sin mezclarse, a ver, ordenémonos.
Si quieren podemos hacer en estos 9 minutos preguntas y respuestas que tengan que ver con esta unidad y bueno, con alguna duda que haya surgido. Así que los invito. Si no hay preguntas, cortamos acá. Si hay preguntas, avanzamos con esas preguntas. Una pregunta. Sí. El testamento que ahora el de González Inocente, que le deja lo que está, el inmueble que está dentro de la bolsa, que el testamento debía ser autosuficiente, no debía remitir a otros documentos. ¿Eso no? ¿O cómo se explicaría eso? No sé si se entiende. Sí, no, es más, incluso hasta entrecortó un poquito la pregunta. Claro, a ver, el testamento lamentablemente no debe ser autosuficiente porque imagínense que yo puedo, ustedes seguramente... Pensá que faltan 5 minutos como mucho, ¿no? Sí, ya. Listo. No te preocupes. Ya está terminada la clase, para preguntas y respuestas. Con respecto a la pregunta, fíjense, si ustedes ya vieron la unidad número 11, van a poder saber que incluso, y cuando veamos también la unidad número 14 de revocación y caducidad de disposiciones testamentarias, yo en un testamento puedo decir simplemente, le lego a Diego la casa de Mar del Plata. Y no me estoy refiriendo a qué Diego, ni me estoy refiriendo a qué casa. Pero se da a entender que si yo conozco un solo Diego, que es el Diego con el que yo pasé toda mi vida, supongamos que tenemos una amistad muy grande, y que tengo una sola casa en Mar del Plata, va a ser materia de prueba, pero directamente Diego, que es el que va a ser interesado, va a poder acreditar que es ese Diego y que es esa casa de Mar del Plata. ¿Se entiende la respuesta? Entonces, no requiere directamente que responda a una exclusividad y que refiera específicamente a qué bien. Lo puede hacer, pero no se lo exige el código. Directamente las solemnidades imponen solamente esos requisitos de forma, nada más. Les agradezco, gracias a todos, y bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene.